Cuando te diga que aquel día cambió mi vida, no exagero. Todo comenzó con una frase absurda, una que sonaría escandalosa fuera de contexto. Por detrás, no. Pero si te quedas conmigo hasta el final, entenderás que no se trataba de lo que imaginas, sino de algo mucho más profundo. Mi nombre es Evelina Cruz, tengo 39 años, vivo en León, Guanajuato, y durante mucho tiempo fui una sombra de la mujer que alguna vez fui. Llevaba 3 años viviendo sola en mi departamento de la colonia Jardines del Moral, 3 años desde que Rodrigo, mi ex esposo, se marchó con una mujer más joven. Se fue sin mirar atrás, dejándome con una casa vacía, con los armarios llenos de su ropa y el corazón lleno de silencio. La soledad se convirtió en una rutina, un café con canela cada mañana, las mismas películas los fines de semana, el mismo eco cuando cerraba la puerta por las noches. Mis días eran previsibles, seguros, inofensivos. Trabajaba como contadora en una empresa de calzado. Números, facturas, declaraciones fiscales. Todo encajaba perfectamente, salvo mi vida. Y aunque me repetía que estaba bien, que no necesitaba a nadie, la verdad era otra. Cada vez que veía a una pareja caminando por el centro histórico tomada de la mano, sentía un vacío difícil de explicar. Mi hermana Lucía, desde Guadalajara, era la única que me sacaba de mi burbuja. Evelina, no puedes seguir viviendo como una monja. Cambia algo, aunque sea la pintura de la pared, me decía. Y quizá fue eso lo que encendió la chispa. Si no podía cambiar mi vida, al menos cambiaría mi espacio. Decidí comenzar por la recámara, el viejo closet de madera que Rodrigo había comprado en un mercado de antigüedades seguía allí. Imponente, oscuro, sofocante. Pesaba toneladas, igual que los recuerdos que guardaba dentro. Así que, una tarde de jueves, entré a una tienda online, busqué closet blanco con puertas corredizas y, sin pensarlo mucho, hice la compra. Incluye armado a domicilio, dijo la vendedora por teléfono. Le enviaremos a nuestro mejor técnico, muy puntual, muy profesional. Perfecto, respondí, sin saber que esa llamada iba a cambiar mi historia. El día de la entrega me levanté más temprano. Preparé café, barrí el pasillo, me puse un vestido mostaza que hacía años no usaba. Incluso me maquillé ligeramente. No era por vanidad, era por sentirme viva otra vez. A las 9 en punto sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a un hombre alto cargando una caja enorme. Al abrir la puerta, por un instante me quedé sin aire. Frente a mí estaba Mateo, el hombre más atractivo que había visto en mucho tiempo. Piel morena, cabello negro ligeramente largo, brazos marcados por el trabajo físico y unos ojos café profundo que parecían mirar más allá de la superficie. Buenos días, señora Evelina. Soy Mateo. Vengo a armar su closet. Su voz era grave, cálida, con ese acento de león que acaricia las palabras. Le indiqué el camino hacia la recámara y, sin pedirle nada, se quitó los zapatos antes de entrar. Ese gesto tan simple me desarmó. Mientras él descargaba las piezas, yo preparé café. No porque él lo pidiera, sino porque necesitaba hacer algo con las manos para disimular los nervios. Puse las tazas bonitas, un platito con galletas, todo con una precisión absurda. Cuando volví a la habitación, Mateo estaba agachado revisando los tornillos. El sol de la mañana entraba por la ventana e iluminaba su rostro concentrado. «Aquí está su café», dije, intentando sonar natural. «Muchas gracias, huele delicioso», respondió sonriendo. Esa sonrisa, Dios mío. No recordaba la última vez que alguien me había sonreído así, con genuino interés. Mientras bebía su café, me habló de su trabajo, de cómo había aprendido carpintería con su padre desde niño. Tenía una manera de hablar tranquila, firme,
y una forma de mirar que te hacía sentir escuchada. Cada palabra suya tenía peso y cada silencio también. Cuando empezó a ensamblar las piezas del mueble, lo observé en silencio. Había algo hipnótico en sus movimientos, la precisión, la fuerza controlada, la naturalidad con la que todo cobraba forma bajo sus manos. No sé en qué momento me di cuenta de que lo estaba mirando demasiado. Este modelo es grande, comenté para romper el silencio. Sí, respondió sin levantar la vista. Le va a cambiar completamente la habitación. Entonces me miró, y ese simple cruce de miradas encendió algo en mí. No era solo atracción, era una conexión silenciosa, una chispa que no esperaba sentir nunca más. Pasaron unos minutos antes de que dijera: ¿Vive sola, señora Evelina? Su tono era respetuoso, pero la pregunta me descolocó. Dudé un segundo antes de responder. Sí, desde hace 3 años. Ah, asintió. A veces el silencio pesa más que los muebles, ¿verdad? No supe qué contestar. Sus palabras me atravesaron. Él volvió a su trabajo como si nada, y yo me quedé con esa frase dando vueltas en la cabeza. El mueble iba tomando forma y en un momento me pidió ayuda. ¿Podría sostener aquí mientras ajusto el otro extremo? Claro. Cuando tomó mi mano para indicarme dónde colocarla, sentí una corriente eléctrica recorrerme el cuerpo. Era un toque simple, casi accidental, pero mi respiración se alteró. Mateo lo notó. ¿Está bien?, preguntó con una sonrisa leve. Sí, solo un poco de calor, mentí. Fui a la cocina a buscar agua intentando calmarme. Ridículo, me dije. Solo es un trabajador haciendo su trabajo. Pero el corazón no entiende de lógica. Cuando regresé, él estaba colocando las puertas de espejo. Me pidió ayuda nuevamente para levantar una. Era pesada. Perdí el equilibrio por un instante y él me sostuvo de la cintura, firme, protector. Su cuerpo rozó el mío y el tiempo se detuvo. Podía sentir su respiración en mi cuello, el calor de su piel, el pulso acelerado de ambos. Cuidado. Ya está, murmuró sin apartarse inmediatamente. Nos quedamos así unos segundos. No sé si fue él quien se alejó primero o si fui yo, pero el aire en la habitación cambió. Era denso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Después de instalar la última pieza, Mateo se enderezó, admirando su trabajo. El closet era hermoso, moderno, luminoso, con puertas de espejo que duplicaban el espacio. ¿Qué le parece?, preguntó. Perfecto, respondí, aunque en ese momento lo único que veía era a él. Comenzó a recoger sus herramientas. Mi pecho se apretó. No quería que se fuera. Busqué una excusa para alargar el momento. ¿Cuánto te debo? Nada, señora. Ya está incluido. Saqué la cartera. Al menos acepta una propina. No es necesario. Por favor. Finalmente cedió y tomó el dinero. Cuando llegó a la puerta me miró. Fue un placer conocerla. Si algo falla con el closet, llame a la tienda y pida por mí. Vendré personalmente. Lo haré, dije, aunque lo que quería era decir, vuelve por mí, no por el mueble. Nos quedamos mirándonos en ese silencio que lo dice todo y nada. Él extendió la mano para despedirse. La tomé. Su mano era grande, cálida, segura, y entonces pasó algo inesperado. Dio un paso hacia mí. Perdón si me equivoco, dijo con voz baja, pero siento que hubo algo entre nosotros hoy. No quiero faltarle al respeto, solo necesitaba decirlo. Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué decir, pero lo miré, y en mis ojos debía haber la misma confesión. No te equivocas, susurré. Entonces sonrió. Una sonrisa lenta, tierna, peligrosa. ¿Puedo besarte? No respondí con palabras. Me incliné hacia él y nuestros labios se encontraron. Fue un beso tembloroso al principio,
casi contenido, pero después el tiempo se disolvió. La soledad, el miedo, los años vacíos se derritieron en ese instante. Su mano acarició mi rostro, la otra descansó en mi espalda y me sentí viva. Realmente viva. Cuando el beso terminó, ninguno habló. Solo nos miramos, sabiendo que algo irreversible había comenzado. Y si estás viendo este video ahora mismo, quiero que te detengas un segundo. Si alguna vez sentiste que tu vida ya no tiene sorpresas, que el amor no volverá, suscríbete al canal. Porque la historia de Evelina, mi historia, apenas comienza y te prometo que te va a recordar que nunca es tarde para volver a sentir. Aquella noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, esa mezcla de ternura y deseo que me había desarmado por completo. Acaricié mis labios, todavía temblaban del beso. Me sentía ridícula, como una adolescente que acaba de vivir su primer amor, pero no podía evitarlo. Después de tantos años de vacío, mi cuerpo y mi alma despertaban al mismo tiempo. A la mañana siguiente, mi departamento tenía otro aire. No era solo el closet nuevo, era yo. Caminé descalza por el pasillo, con el café en la mano, mirándome en los espejos que ahora multiplicaban la luz. Por primera vez en mucho tiempo me gusté. Vi a una mujer viva, con los ojos encendidos. El teléfono sonó. «Buenos días, Evelina». Era la voz de Mateo. Mi corazón se aceleró. «Buenos días». «¿Todo bien con el closet?», preguntó con una risa suave. «Perfecto», respondí intentando sonar tranquila. «Me alegra. Solo quería asegurarme de eso y tal vez invitarte a tomar un café». Por un segundo me quedé sin voz. No esperaba que llamara tan pronto. «Claro», dije al fin. «¿Cuándo?» «Hoy, si puedes. Salgo del trabajo a las 6. Ese día en la oficina fue eterno. Revisé documentos, contesté correos, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada vez que miraba el reloj, las horas parecían burlarse de mí. Patricia, mi compañera de cubículo, me observaba divertida. «¿Y a ti qué te pasa hoy?» «Tienes cara de novela». «Nada, dormí poco», mentí, disimulando una sonrisa. A las 5:30 ya estaba en casa, cambiándome de ropa por cuarta vez. Terminé optando por unos jeans y una blusa blanca. Simple, pero que me hacía sentir segura. Cuando escuché el timbre, respiré hondo antes de abrir. Ahí estaba, con una camisa gris que le quedaba perfecta, un ramo de flores envuelto en papel craft y esa sonrisa que podía derretir montañas. No sabía si te gustaban las flores, pero me arriesgué. «Me encantan», respondí sintiendo cómo las mejillas se me encendían. Fuimos a una cafetería pequeña cerca del centro. Era de esas con música suave, paredes de ladrillo y aroma a pan recién horneado. Hablamos durante horas. Me contó que tenía 34 años, que era originario de León, divorciado desde hacía un año. No tenía hijos, aunque lo había intentado con su exesposa. Me habló con honestidad, sin intentar adornar nada. Yo también abrí mi corazón. Le conté sobre Rodrigo, sobre el abandono, sobre la sensación de haber quedado congelada en el tiempo desde su partida. Mateo escuchaba sin interrumpir, con una atención que me conmovió. «¿Sabes?», dijo después de un silencio largo. «A veces las cosas se rompen para abrir espacio a algo mejor. ¿Y si ese algo nunca llega? Entonces hay que construirlo». Sonrió, «como los muebles». Esa comparación tan simple me hizo reír, pero también me tocó el alma. Era cierto, había pasado años esperando que la vida me diera algo, sin darme cuenta de que tenía que armarlo yo misma. Salimos de la cafetería cuando el cielo ya estaba teñido de naranja. Caminamos por las calles del centro entre vendedores ambulantes y luces cálidas. En un momento, Mateo tomó mi mano. Fue un gesto natural, pero para mí significó todo. Sentí que el corazón me latía en las palmas. «No quiero que esto sea solo un encuentro más.
dijo de repente mirándome a los ojos. Quiero conocerte de verdad. Entonces empieza por venir a cenar mañana. Respondí antes de que mi mente pudiera detenerme. Esa noche apenas dormí, pero no por ansiedad, sino por ilusión. El día siguiente me lo pasé cocinando. Hice mi especialidad, mole casero con arroz. Encendí velas, puse música suave. Quería que todo fuera perfecto. Cuando Mateo llegó, traía una botella de vino tinto. No sabía qué combinaba con mole, pero este me pareció valiente. Perfecto, reí. La cena fue cálida, íntima. Entre risas, brindis y miradas largas, el ambiente se volvió eléctrico. En un momento, mientras recogía los platos, él se levantó y se acercó a mí. Me detuvo con delicadeza. Evelina, no quiero apresurar nada, pero tengo ganas de besarte otra vez. No respondí. Solo cerré los ojos. Su beso fue distinto al primero, más lento, más profundo. Mis manos buscaron su rostro, su cuello, su espalda. No era deseo solamente, era necesidad de contacto humano, de sentirme viva. Terminamos en el sofá, abrazados, sin prisa. Su respiración se mezclaba con la mía. En ese silencio, entendí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Durante las semanas siguientes, Mateo se volvió parte de mi rutina. Venía después del trabajo, traía pan dulce o flores y cenábamos juntos. Hablábamos de todo, de sus días en el taller, de mis proyectos en la empresa, de los sueños que ambos habíamos dejado guardados por miedo. Cada gesto suyo era una caricia invisible. Me ayudaba a reparar pequeñas cosas del departamento, arreglaba la lámpara del pasillo, el grifo del baño, y yo, en cada gesto suyo, encontraba un símbolo, alguien que venía no a ocupar un vacío, sino a construir conmigo. Una noche, mientras me abrazaba en el balcón, le dije sin pensarlo: hacía mucho que no me sentía tan tranquila. Eso es porque no estás sola, susurró en mi oído, y no pienso dejar que vuelvas a estarlo. Esa promesa me derritió, pero también me asustó. El amor, después de tanto dolor, da miedo. El corazón aprende a defenderse, a esperar lo peor, y sin embargo, ahí estaba yo, dejándome llevar, abriendo puertas que había jurado mantener cerradas. Mi hermana Lucía notó el cambio inmediatamente. En una videollamada me miró con una sonrisa traviesa. Tienes brillo en los ojos. No me lo niegues, Evelina. Tal vez, reí. No, no tal vez. Te conozco. Estás enamorada. Negarlo era inútil. Lo estaba. Mateo me devolvía la fe en las cosas simples, en cocinar juntos, en reír sin razón, en despertar y ver a alguien dormir a tu lado. Una tarde, mientras él tarareaba una canción de José José en la cocina, sentí una ternura tan intensa que tuve que morderme los labios para no llorar. Pensé en Rodrigo, en cómo me había dejado vacía, pero comprendí algo que me liberó. No era él quien me había roto, era yo quien había olvidado reconstruirme. Y Mateo, sin saberlo, me estaba enseñando cómo hacerlo. Un viernes, después de cenar, me miró con seriedad. Evelina, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? No quiero que pienses que esto es un pasatiempo para mí. Te lo digo en serio. ¿Y qué es para ti? Pregunté, sintiendo el corazón en la garganta. El comienzo de algo real. Sus palabras me estremecieron. Nadie me hablaba con esa claridad desde hacía años. No con promesas vacías, sino con verdad. Lo besé. No por impulso, sino como una forma de respuesta. Un sí silencioso. Esa noche hicimos el amor por primera vez. Fue lento, torpe al principio, lleno de risa nerviosa y suspiros. Y en medio de esa intimidad, cuando me tomó de la mano y me miró a los ojos, todo el miedo se disolvió. Confía en mí, susurró, y lo hice,
Fue una entrega distinta, sin prisa, sin máscaras. Por primera vez no tuve miedo de ser vista, de ser tocada, de ser amada. Al amanecer, mientras el sol se filtraba por las cortinas, supe que mi vida había cambiado de rumbo para siempre. Si estás viendo esto, quiero que te detengas un segundo. A veces creemos que el amor ya no nos pertenece, que lo dejamos pasar para siempre. Pero la vida siempre guarda sorpresas. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Quiero leerte. Quiero saber que sigues creyendo en los nuevos comienzos. El sol entraba por la ventana cuando abrí los ojos. Mateo dormía a mi lado, el rostro sereno, una mano descansando sobre mi cintura como si temiera que me escapara. Me quedé observándolo unos segundos, memorizando cada detalle. No recordaba la última vez que había despertado con alguien y sentido paz. No miedo, no culpa, no vacío, solo paz. Me levanté despacio para preparar café. La cafetera goteaba mientras el aroma se mezclaba con el olor de su piel, que aún permanecía en las sábanas. Cuando volvió del sueño, caminó hasta la cocina con el cabello desordenado y esa sonrisa de domingo. «Huele a cielo», dijo abrazándome por detrás. «Es mi café especial», respondí riendo. «Entonces no vuelvas a hacerlo si no estoy», bromeó. Era tan natural tenerlo allí que el corazón me dolió de pura felicidad. Nos sentamos a desayunar en silencio, sonriendo como si las palabras sobraran. Después de unos días, Mateo empezó a aparecer cada tarde, a veces con pan dulce, a veces con una sonrisa cansada, pero siempre con ganas de estar ahí. La rutina que antes era un muro se volvió un refugio compartido. Cocinábamos juntos, veíamos películas viejas, arreglábamos cosas de la casa que yo ni sabía que estaban rotas. Su presencia llenaba los espacios vacíos que había dejado Rodrigo, pero no para sustituirlos, sino para transformarlos. Una noche, mientras lavábamos los platos, me miró y dijo: «Nunca creí que volvería a sentirme así. Así como si estuviera empezando de nuevo». Me quedé callada, pero mis ojos hablaron por mí. Sentía lo mismo. Había algo milagroso en eso. Dos personas rotas encontrándose en medio de los escombros y aprendiendo a reconstruir. A las pocas semanas, empezó a dejar pequeñas cosas en mi departamento. Un cepillo de dientes, una camiseta vieja, una herramienta olvidada sin querer. Cada objeto suyo que aparecía en mi casa me hacía sonreír. Era como si el universo me dijera que esta vez podía quedarme tranquila, que no se iba a ir sin despedirse. Una tarde, mientras él tomaba una siesta en el sofá, lo observé dormir. Tenía el rostro relajado, el pecho subiendo y bajando lentamente. Me invadió un pensamiento tan repentino que me dejó sin aire. Lo amo. No un amor adolescente, ni un deseo pasajero. Era un amor tranquilo, maduro, de esos que llegan cuando ya no esperas nada. Mi hermana Lucía fue la primera en notarlo. «Tu voz suena diferente», me dijo en una videollamada, «como si hubieras vuelto a respirar». «Puede ser», contesté sonriendo. «¿Cómo se llama el milagro?» «Mateo». Lucía soltó una carcajada. Sabía que algo así pasaría tarde o temprano. «Pero mírate, pareces una niña enamorada». Le conté todo, cómo nos conocimos, cómo me miraba, cómo me hacía sentir segura. Lucía lloró al otro lado del teléfono. No sabes cuánto tiempo esperé escuchar esa felicidad en tu voz. Después de lo de Rodrigo, pensé que habías renunciado al amor. Yo también lo pensé, admití, pero a veces la vida tiene otros planes. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas alegrías. Mateo cocinando su famosa salsa verde, cantando canciones de los Bukis mientras yo lo observaba desde la mesa,
Las risas que llenaban la sala cuando quemábamos algo o derramábamos vino en el sofá. Los abrazos que llegaban sin motivo, solo porque sí. Una noche, mientras veíamos una película que ninguno seguía realmente, me dijo en voz baja: Evelina, necesito confesarte algo. ¿Qué pasa? Cuando te vi por primera vez, supe que mi vida iba a cambiar. Por un closet, reí. Por ti, respondió tan serio que me dejó sin respiración. No sabía cómo acercarme, cómo decírtelo sin parecer un tonto. Pero desde ese primer día supe que no quería irme de esa casa sin dejar algo de mí ahí. Sentí un nudo en la garganta. Tomé su mano, la besé y le dije: y yo no quiero volver a vivir sin esa parte que dejaste. Nos besamos, y el resto del mundo dejó de existir. El amor con Mateo no era perfecto, era real, tenía sus silencios, sus diferencias, sus pequeñas batallas cotidianas. Una mañana discutimos porque olvidó comprar algo del supermercado, otra porque llegó tarde y no avisó. Pero incluso en las discusiones había ternura. Cuando se enojaba, su voz nunca se elevaba, solo suspiraba y decía: no quiero que peleemos por tonterías. Y terminábamos riendo, abrazados, prometiendo ser más pacientes la próxima vez. Mi entorno empezó a notar mi transformación. En la oficina, mi jefa me llamó a su despacho. Evelina, te veo diferente, dijo sonriendo, más segura, más alegre. Gracias, licenciada, respondí algo incómoda. ¿Hay alguien detrás de esa sonrisa? No pude evitar sonrojarme. Tal vez. Bien por ti. Ya era hora. Me fui de su oficina con el corazón ligero. Me di cuenta de que no era solo el amor lo que me había cambiado, sino la forma en que me veía a mí misma. Ya no era la mujer abandonada que vivía entre sombras. Era una mujer con esperanza, con proyectos, con ganas de construir algo nuevo. Los fines de semana íbamos al Parque Explora. Caminábamos tomados de la mano, comíamos elotes con chile, veíamos a los niños correr. A veces se detenía para mirarme sin decir nada. ¿Qué?, preguntaba riendo. Nada, decía él. Es que aún no me creo que estés aquí. Una tarde, mientras volvíamos a casa, me besó en medio de la calle. No le importó la gente alrededor. Fue un beso largo, cálido, lleno de amor, y en ese instante entendí que no había vuelta atrás, pero el amor verdadero también te pone a prueba. Un día, Mateo me llamó para decirme que no podría venir. Su voz sonaba tensa. Pasó algo con mi exesposa, dijo. Te cuento mañana, ¿sí? Esa noche no dormí. La inseguridad me volvió como una sombra. Las heridas del pasado susurraban cosas feas en mi cabeza. Te van a dejar otra vez. No eres suficiente. Estás soñando. Al día siguiente, cuando llegó, tenía el rostro cansado. Me abrazó sin decir palabra. Perdóname si te preocupé, susurró. ¿Qué pasó? Mi ex quiere vender el departamento donde vivíamos. Aún hay cosas mías ahí. Fue difícil volver. Sentí un alivio mezclado con compasión. Lo abracé fuerte. No tienes que explicarme nada. Estoy contigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Gracias. No sabes lo que significa eso para mí. Esa noche fue distinta. Hicimos el amor con una ternura infinita, como si cada movimiento fuera una promesa de no soltar nunca más. Los meses siguientes fueron un vaivén de emociones. Aprendimos a convivir con nuestras diferencias, a darnos espacio sin alejarnos. Yo, que antes temía amar, me descubrí planeando el futuro. Lo veía cocinando en la cocina, arreglando algo en el balcón y pensaba, este es mi hogar. Hasta que una mañana, mientras desayunábamos, Mateo soltó la frase que me hizo detener la respiración. Evelina, llevo tiempo pensando en algo. ¿Qué cosa? Paso todas las noches aquí. Mi ropa está aquí, mi cepillo, hasta mi maldito destornillador está aquí. ¿Por qué sigo pagando otro departamento? Me quedé mirándolo, sin entender del todo. ¿Qué quieres decir?
Quiero mudarme contigo. Quiero que esto sea oficial. Por un instante el silencio llenó la habitación. Era una decisión enorme. Apenas llevábamos unos meses juntos, pero cuando vi su expresión, esa mezcla de amor, miedo y esperanza, supe la respuesta. Sí, dije al fin. Él me abrazó tan fuerte que casi me quedo sin aire. No sabes lo feliz que me haces. Esa noche brindamos con vino barato y risa sincera. Cuando apagamos las luces, sentí que comenzaba una nueva etapa. Y esta vez no me daba miedo, porque entendí algo que cambió todo. El amor no se busca, se encuentra cuando uno está dispuesto a abrir la puerta. Si esta historia te está llegando al corazón, no te vayas sin suscribirte al canal, dejar tu me gusta y contarme desde qué ciudad estás viendo esto. Quiero leerte, quiero saber si tú también crees que el amor puede volver cuando menos lo esperas. Había pasado casi un año desde aquel primer día en que Mateo tocó mi timbre, cargando aquel enorme paquete que cambió más que mi habitación, cambió mi destino. La vida con él había tomado un ritmo que nunca imaginé posible. Teníamos rutinas, bromas internas, rituales que eran solo nuestros. Sabía exactamente cuánto azúcar quería en su café, y él podía reconocer mi estado de ánimo solo con oír cómo cerraba una puerta. No éramos perfectos, pero éramos reales, y eso, después de todo lo vivido, era más que suficiente. Las mañanas en nuestro departamento eran un baile silencioso. Yo salía de la ducha mientras él preparaba el desayuno. Se cruzaban nuestras miradas, nuestras manos, nuestras sonrisas. A veces bastaba un simple roce de dedos para decirlo todo. Una de esas mañanas, mientras él cortaba frutas para su licuado, lo miré y le dije sin pensarlo: nunca imaginé volver a sentirme así. ¿Así cómo? Preguntó levantando la vista. En paz, en casa. Él sonrió y me respondió con esa frase que aún resuena en mi pecho. Eso es el amor, Evelina. No un fuego que quema, sino una llama que te calienta el alma. No supe qué decir. Me acerqué y lo besé, como si esa fuera la única respuesta posible. Los días se sucedían con una felicidad tan simple que casi daba miedo. Los domingos hacíamos desayuno tarde y escuchábamos música mientras él arreglaba cosas del balcón. Yo me sentaba a mirarlo, fascinada por su dedicación, por cómo encontraba belleza en lo cotidiano. Pero la vida, como siempre, no tarda en probar cuán fuerte puede ser la felicidad. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré a Mateo sentado en el sofá con el rostro serio. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Me llamaron del taller. Van a cerrar, dijo con la voz baja. No pudieron sostener el negocio. Me senté a su lado en silencio. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé, pero no quiero que te preocupes. Algo saldrá. Durante las semanas siguientes, lo vi luchar contra la frustración. Enviaba currículos, hacía trabajos pequeños, arreglaba muebles por encargo, pero lo que más me dolía era verlo perder la chispa en los ojos. Una noche, mientras cenábamos, le tomé la mano. Mateo, no dejes que esto te apague. Eres demasiado talentoso para rendirte. No es tan fácil, Evelina. Tengo cuentas, responsabilidades. No quiero ser una carga para ti. No eres una carga, dije firme. Eres mi compañero. Lo enfrentaremos juntos. Esa noche lloramos abrazados, no por miedo, sino por alivio, porque sabíamos que el amor verdadero también se mide en los momentos difíciles. Poco después, surgió una oportunidad. Un amigo suyo le ofreció asociarse en un pequeño taller de carpintería artesanal. No era mucho, pero era un comienzo. Recuerdo el brillo en sus ojos cuando volvió a casa, con las manos llenas de polvo y esperanza. Voy a intentarlo, dijo, por mí, por nosotros.
Y lo hizo. Los meses siguientes fueron un torbellino de trabajo, esfuerzo y pequeños triunfos. Yo lo ayudaba con las finanzas, llevaba las cuentas, hacía planillas de costos. Entre los dos, el taller empezó a crecer. Los clientes regresaban, recomendaban su trabajo, y pronto los pedidos se multiplicaron. Una tarde, cuando llegó a casa con olor a madera y aserrín en la ropa, me abrazó tan fuerte que casi no pude respirar. Vendimos el primer mueble grande, me dijo, una mesa de comedor de nogal. Mateo, exclamé emocionada. Lo sabía, celebramos con vino barato y risas. Brindamos por los comienzos, por los tropiezos, por las segundas oportunidades. Y entre risas me di cuenta de algo. El amor no era un final feliz, era un trabajo diario, un acto de fe constante. Mi hermana Lucía volvió a visitarnos poco después. Esta vez vino sola, sin su esposo ni los chicos. Cuando vio el taller y a Mateo cubierto de polvo y sudor, sonrió con complicidad. «Nunca te vi tan viva, Evelina», me dijo cuando nos quedamos a solas. «Siempre fuiste la fuerte, la responsable, pero ahora tienes luz». Él me la devolvió, le respondí, aunque creo que en realidad solo me recordó dónde estaba. Esa noche, mientras Lucía dormía en el sofá, Mateo me abrazó en la cocina. «Tu hermana tiene razón», susurró. «Te juro que a veces no entiendo cómo tuve tanta suerte de encontrarte. Y yo no entiendo cómo la vida me devolvió algo que pensé que había perdido para siempre». Nos besamos, y en ese instante supe que estábamos exactamente donde debíamos estar. Pero los desafíos no desaparecen solo porque el amor exista. Un día, mientras estaba en la oficina, recibí un mensaje de texto que me heló la sangre. Era de un número desconocido. «Deberías saber que Mateo no te ha contado todo». Sentí el corazón caerme al estómago. Intenté concentrarme, pero las palabras se repetían como un eco. Cuando Mateo llegó a casa esa noche, lo confronté. «¿Tienes algo que decirme?», pregunté intentando mantener la calma. «¿Qué pasa?», respondió sorprendido. Le mostré el mensaje. Lo leyó y frunció el ceño. «No tengo idea de quién pudo enviarte eso, pero puedo imaginarlo». ¿Quién? «Mi ex, Claudia. Ella no soporta verme feliz». Su explicación era lógica, pero mi corazón desconfiaba. No por él, sino por el miedo. El miedo a que el pasado regresara a reclamar lo que la vida me había dado. Los días siguientes fueron tensos. Yo estaba distante y él lo notaba. Una noche, finalmente se acercó. «Evelina, mírame», dijo con voz suave. «Si no confías en mí, no tenemos nada». Lo miré. Sus ojos eran sinceros, limpios. «Te creo», susurré, «pero prométeme algo. Lo que quieras. Que nunca me ocultes nada, aunque creas que me dolerá. Te lo prometo». Y cumplió su palabra. A partir de ese día no hubo secretos. Me contó todo sobre su divorcio, sobre cómo había quedado con deudas, sobre su culpa, sobre las veces que dudó de sí mismo. Y mientras lo escuchaba, me di cuenta de que también yo había ocultado mis sombras. Le hablé de mis inseguridades, de cómo todavía temía no ser suficiente, de cómo a veces me sentía vieja o insignificante. Mateo me escuchó en silencio y, cuando terminé, me abrazó. «No hay nada en ti que necesite cambiar. Eres exactamente quien quiero». Esa noche lloré otra vez, pero por primera vez no por dolor, sino por gratitud. El taller siguió creciendo y con él nuestra vida. Empezamos a ahorrar, a planear un viaje a la playa, a soñar en grande. Hasta hablábamos de matrimonio, aunque ninguno lo decía en voz alta. Una tarde, mientras caminábamos por el centro, me detuve frente a una tienda de vestidos de novia. «¿Te imaginas?», pregunté casi en broma. Mateo se acercó por detrás y me susurró al oído. «Sí, y también me imagino el traje». Me giré sorprendida. «¿Hablas en serio?».
más que nunca. Nos reímos los dos, nerviosos. No había propuesta formal, pero la promesa estaba ahí, suspendida en el aire. Y bastaba. Los meses siguientes fueron de pura calma. Las cosas fluían, el amor crecía, el miedo se apagaba. Hasta que, una tarde de lluvia, mientras volvíamos en coche del taller, Mateo me tomó la mano y dijo: «Evelina, hay algo que quiero decirte, pero necesito que no te asustes». Mi corazón se detuvo. «¿Qué pasa?». Hace unos días fui al médico. Me encontraron un problema en el corazón. No es grave, pero tengo que cuidarme. Sentí que el aire me faltaba. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque no quería preocuparte. Pero te lo prometí, nada de secretos. Lo abracé en silencio, temblando. No sabía si llorar o gritar. «Vamos a salir de esto, ¿me oyes?», le dije entre sollozos. «No voy a dejar que nada te pase». Él me miró con calma. «No me va a pasar nada, Evelina, no ahora. No después de haberte encontrado». Aunque esa noche dormí abrazada a él, con miedo en el pecho, también sentí una certeza. Lo que habíamos construido era más fuerte que cualquier sombra. Si estás escuchando o leyendo esta historia, quiero que recuerdes algo. El amor verdadero no se mide por los días felices, sino por los días difíciles que superan juntos. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde nos ves. Tal vez tú también estés a punto de encontrar ese amor que llega cuando más lo necesitas, aunque ni siquiera lo estés buscando. El segundo año juntos comenzó con un amanecer distinto. No sé si era el clima, la luz dorada filtrándose por los espejos del closet o simplemente la serenidad que habíamos alcanzado. Mateo y yo ya no éramos los mismos que se conocieron entre tornillos y tablas. Éramos compañeros, cómplices, y cada día era una nueva página escrita con ternura. Su salud había mejorado mucho. Seguía con controles regulares, pero ahora se cuidaba más, comía mejor, dormía más horas y, sobre todo, reía más. Decía que yo era su mejor medicina. Yo, por mi parte, había aprendido a soltar los miedos y vivir en el presente. A veces lo miraba mientras dormía y pensaba que, si la vida se acabara en ese instante, ya había valido la pena solo por haberlo amado. El taller seguía creciendo. Tuvimos que contratar a un ayudante y ampliamos el espacio. Mateo diseñó una nueva línea de muebles inspirada en nosotros. Colección Renacer. Cada pieza llevaba nombres que nos recordaban: Amanecer, Fe, Evelina. La primera vez que vi una de sus mesas expuesta en una tienda de diseño, sentí que todo lo que habíamos pasado tenía sentido. Una tarde, mientras organizábamos las cuentas, Mateo se acercó con una sonrisa misteriosa. «Necesito que me acompañes a un lugar», dijo. «¿A dónde?». Sorpresa. Subimos al coche y condujo durante casi una hora por caminos que no conocía. Llegamos a un terreno amplio a las afueras de León. Había árboles, una ligera brisa y un cielo limpio. En medio del campo, una estructura de madera a medio construir. «¿Qué es esto?», pregunté confundida. Mateo tomó mis manos. «Nuestro taller nuevo. Pero no solo eso. También será nuestra casa». Me quedé sin palabras. «¿Nuestra casa?». «Sí, he estado ahorrando y planeando esto desde hace meses. Quiero que construyamos algo que sea realmente nuestro, desde el suelo». Las lágrimas me brotaron sin poder evitarlas. «Mateo, no quiero grandes lujos. Solo un lugar con espacio para respirar, para crear, para vivir contigo». Lo abracé sin decir palabra. El viento movía su cabello y el olor a madera fresca me hizo sentir en casa. No un lugar físico, sino una certeza. Mi hogar era él. Durante los meses siguientes, trabajamos juntos en ese sueño.
Cada fin de semana íbamos al terreno. Mateo construía, yo pintaba, limpiaba, ayudaba en lo que podía. Verlo tan concentrado, con el sol iluminando su piel, me llenaba de una emoción difícil de describir. Era como verlo construir no solo una casa, sino una vida. Pero la vida, como siempre, prueba a los que más se aman. Una mañana, Mateo llegó del taller más pálido de lo habitual. «No dormí bien», dijo, «solo estoy cansado». Le insistí que fuéramos al médico. No quería admitirlo, pero algo en sus ojos me preocupó. Después de muchas súplicas, accedió. Los resultados llegaron unos días después. Recuerdo el silencio del consultorio, el sonido lejano del reloj de pared, la mirada seria del doctor. «Hay una arritmia que debemos vigilar», dijo el médico. «No es grave, pero podría complicarse si no se cuida». Mateo asintió sin discutir. Yo, en cambio, sentí que el mundo se movía bajo mis pies. El doctor habló de tratamientos, medicaciones, controles. Yo solo podía pensar en lo injusto que sería perderlo justo cuando lo tenía todo. De regreso a casa, él trató de bromear. «No te pongas así, Evelina. No me voy a ir a ningún lado. No hagas promesas que no puedes controlar», le respondí entre lágrimas. Él me tomó la cara con sus manos y susurró. «Entonces te prometo algo que sí puedo cumplir, que te amaré cada día mientras pueda respirar». Y cumplió esa promesa. Durante los meses siguientes se cuidó más que nunca. Reducía el trabajo pesado, delegaba tareas y pasábamos más tiempo juntos. Las noches se volvieron momentos sagrados. Cocinábamos, poníamos música suave y hablábamos durante horas. Una de esas noches me dijo algo que nunca olvidaré. «¿Sabes por qué te amo tanto?» «¿Por qué?», pregunté recostada en su pecho. «Porque nunca me pediste que fuera otro. Me aceptaste como era, incluso cuando yo no me aceptaba». No supe qué responder. Solo cerré los ojos y memoricé el sonido de su voz. Unos días después, me sorprendió con algo que me dejó sin aliento. Llegó a casa con una pequeña caja en la mano. «No es lo que piensas», dijo nervioso. «Aunque tal vez sí». Dentro había un anillo de plata sencillo, hecho por él mismo. «No puedo prometerte para siempre», dijo, «pero puedo prometerte cada día mientras tenga uno más. ¿Quieres casarte conmigo?». No hubo palabras, solo lágrimas. Lo abracé y dije que sí. Entre risas y llanto, supe que ese momento quedaría grabado para siempre. No hicimos una boda grande, solo una ceremonia íntima en el patio del nuevo taller, con Lucía, mi madre, su madre y unos pocos amigos. Colgamos luces, flores silvestres y una mesa de madera hecha por él. Juramos amor eterno frente al atardecer, con las manos unidas y los corazones latiendo al mismo ritmo. Después del sí, mi madre me abrazó con los ojos llorosos. «Tu padre estaría orgulloso de verte así. Encontraste lo que siempre mereciste: paz». Esa noche bailamos descalzos sobre la tierra bajo las luces amarillas que colgaban del techo de madera. Mateo cantó bajito una canción que inventó para mí. No recordaba las palabras exactas, pero hablaban de puertas abiertas, de segundas oportunidades, de un amor que se construye con las manos. Los días siguientes fueron un sueño. El taller empezó a funcionar en el nuevo espacio. La casa olía a madera recién cortada y pan horneado. Vivíamos con sencillez, pero con plenitud. Cada rincón tenía historia: la mesa donde desayunábamos, el banco donde él me enseñó a lijar, los espejos del closet original que ahora adornaban la pared de nuestra habitación. Sin embargo, la felicidad no elimina el paso del tiempo. A veces lo veía detenerse unos segundos, llevándose la mano al pecho, y el miedo volvía. Pero él siempre sonreía. «No te preocupes, mi amor. El corazón me late fuerte porque está lleno de ti». Una mañana,
Desperté antes que él y lo observé dormir. Su respiración era tranquila, su expresión serena. Me quedé mirándolo largo rato, sintiendo que no necesitaba nada más en la vida. Me acerqué y le susurré al oído: «Gracias por no rendirte». Gracias por tocar mi puerta. Él, sin abrir los ojos, sonrió. Gracias por abrirla. Pasaron los días, las semanas, los meses, y aquel amor maduro se volvió la base de todo. No éramos perfectos, discutíamos, nos cansábamos, pero siempre volvíamos al mismo punto: elegirnos. A veces, en las noches tranquilas, nos sentábamos frente al taller iluminado y hablábamos del futuro. «¿Qué crees que venga después de todo esto?», preguntaba yo. «No lo sé, pero si el cielo existe, seguro huele a madera y café con canela». Reímos juntos, abrazados, sabiendo que ese era nuestro cielo aquí en la tierra. Si estás escuchando esta historia, quiero que te quedes con esto. El amor verdadero no siempre llega gritando, a veces entra despacio, con las manos llenas de trabajo, con la mirada cansada, con el corazón reparado a pedazos. Pero, si tienes el valor de dejarlo entrar, te cambia la vida para siempre. Y si esta historia te está conmoviendo, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame desde qué ciudad estás viéndola, porque quizás mientras lees estas palabras, alguien está a punto de tocar tu puerta, trayendo no solo un mueble, sino un destino entero. Las semanas después de aquella confesión del corazón de Mateo fueron una montaña rusa de emociones. Por fuera intentaba mantener la calma. Por dentro el miedo me carcomía. Lo acompañé a todas las consultas médicas, anotaba cada indicación, revisaba sus medicamentos como si mi atención pudiera protegerlo. Él se reía y me decía que era exagerada, pero yo sabía que lo hacía por miedo, no por control. El diagnóstico no era grave, pero sí requería cambios: menos estrés, dieta controlada, ejercicios moderados. Mateo, obstinado como siempre, insistía en seguir trabajando en el taller con el mismo ritmo de antes. «No puedo quedarme quieto, Evelina. Si dejo de trabajar, dejo de ser yo», decía. «No quiero que te pase nada», le respondía, tratando de sonar firme, pero la voz se me quebraba. «No me va a pasar. Estoy contigo. Eso ya me cura la mitad». Ese hombre tenía la capacidad de desarmarme con una sola frase. El taller se volvió también mi refugio. Pasaba algunas tardes allí, ayudando con las cuentas, revisando pedidos, llevándole agua o café. A veces lo observaba en silencio, concentrado, midiendo piezas, lijando madera con paciencia infinita. Había algo casi espiritual en verlo trabajar. En sus manos, los objetos cobraban vida, y en su mirada había un brillo de satisfacción que no veía en ningún otro lugar. Una tarde, mientras él barnizaba una mesa, le dije: «¿Te has dado cuenta de que todo esto comenzó por un closet?» «¿Y qué closet, eh?», rió. «Creo que debería ponerle tu nombre a un mueble nuevo. El modelo Evelina». «No exageres». «No exagero. Fue el primer paso de todo. Si no hubiera tocado tu puerta aquel día, seguiría siendo un hombre con la vida vacía». Me quedé en silencio, con los ojos humedecidos. A veces olvidaba que él también venía de un dolor profundo. En las noches, cuando nos acostábamos, su respiración acompasada junto a la mía era la mejor canción para dormir. Cada mañana que lo veía abrir los ojos, era un recordatorio de que la vida puede ser frágil, pero también generosa. Un día, me atreví a hacer algo que llevaba meses posponiendo. Invité a mi madre a cenar con nosotros. «¿Estás segura?», me preguntó Mateo algo nervioso. «Sí, ya es hora de que te vea como yo te veo». Preparé todo con esmero.
la mesa decorada, el mole casero, música suave. Mi madre llegó puntual, con ese aire de dignidad que siempre la acompañaba. Al principio el ambiente fue tenso, medido. Ella observaba cada gesto, cada palabra de Mateo, con esa mirada que parece pesar las almas. Pero poco a poco él la fue desarmando. Le hablaba de su trabajo, de su familia, de sus valores, y lo hacía sin presumir, con humildad, con verdad. Al final de la noche, cuando la acompañé a la puerta, me dijo: «No esperaba encontrar un hombre así. Se nota que te quiere. Lo hace mamá, y yo a él. Entonces cuídalo. El amor, a tu edad, ya no se busca por impulso, sino por certeza. Si encontraste paz, no la sueltes». Sus palabras fueron el permiso que necesitaba. Por primera vez en años, sentí que mi madre me aprobaba no por lo que hacía, sino por lo que era. Los meses siguientes fueron un desfile de momentos sencillos que se volvían memorables. Los desayunos sin prisa, los paseos en bicicleta, los atardeceres en el balcón hablando de todo y de nada. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, Mateo me dijo: «¿Sabes qué es lo que más amo de ti?» «¿Qué?» «Que haces que mi vida se sienta ligera. Aun con todo lo que tengo encima, contigo todo pesa menos». Esa frase me acompañó por días. Tal vez eso era el amor maduro, no la pasión desbordada de la juventud, sino la tranquilidad de saberse en buenas manos. Una mañana, mientras preparaba café, noté que Mateo se demoraba en despertar. Fui al cuarto y lo encontré sentado al borde de la cama, con la mano en el pecho. «¿Mateo?», corrí hacia él. «Tranquila», dijo entre dientes. «Solo me mareé un poco». Llamé al médico al instante. Lo revisaron, ajustaron su medicación y recomendaron descanso absoluto por unos días. Aún así, verlo débil me partía el alma. Esa noche, mientras dormía, me quedé despierta a su lado, observando su respiración, contando cada inhalación, como si temiera que de pronto se detuviera. En la oscuridad comprendí algo. Lo amaba tanto que el miedo a perderlo se había vuelto parte de mí. Pero también supe que el amor no se trata de retener, sino de acompañar, incluso en la fragilidad. Cuando se recuperó, decidió tomarse las cosas con más calma, reducir el trabajo, delegar tareas. Empezó a pintar por las noches, algo que no hacía desde joven. Retrataba paisajes de madera, figuras simples, y siempre, de alguna forma, me dibujaba a mí. «¿Por qué siempre me pintas?», le pregunté una vez riendo. «Porque eres mi punto de referencia. Todo lo que pinto empieza en ti». Yo lo miré, incapaz de responder. A veces las palabras sobran cuando el amor ya lo dice todo. A finales de ese año, decidimos hacer nuestro primer viaje juntos. Fuimos a la costa de Oaxaca. Caminamos descalzos por la arena, vimos amaneceres en silencio, nos bañamos en el mar como si estuviéramos lavando las heridas del pasado. Una noche, bajo las estrellas, Mateo tomó mi mano y me dijo: «Evelina, he pensado en algo desde hace tiempo. No sé si tiene sentido, pero necesito decírtelo. Dime, no quiero vivir sin ti. No me imagino otra vida que no sea contigo». Sentí las lágrimas correr sin poder detenerlas. «Entonces no vivas sin mí», le dije. No hubo anillo ni discurso, solo dos personas cansadas del dolor, prometiéndose calma. Fue nuestro compromiso silencioso, pero más real que cualquier ceremonia. De regreso a casa, la vida retomó su ritmo. Sin embargo, algo había cambiado. Ahora sabíamos que el tiempo era un regalo, no una garantía. Cada día juntos se volvió una celebración, incluso los malos. Cuando discutíamos, bastaba un abrazo para recordar que lo que teníamos valía más que cualquier orgullo. El taller, por su parte, prosperaba. Mateo
Empezó a recibir encargos de todo León y hasta de San Miguel de Allende. Yo me convertí en su socia informal, manejando presupuestos y clientes. Era nuestro proyecto, nuestro hijo compartido, pero una tarde, mientras revisaba los papeles en la mesa, encontré un sobre. Era una carta escrita por él, con mi nombre en la portada. Me dio un vuelco el corazón. La abrí. Decía: si alguna vez me pasa algo, quiero que recuerdes esto. No me debes nada. No cambiaste mi vida, la salvaste. Si el destino decide que no siga aquí, prométeme que no te encierres otra vez. Vive, ríe, ama, porque eso fue lo que más me enamoró de ti, Evelina, tu capacidad de volver a empezar. Lloré como una niña, no por miedo, sino por gratitud. Guardé esa carta en el cajón de mi mesa de noche, como un recordatorio de que el amor verdadero también sabe despedirse sin egoísmo. Esa noche, cuando él llegó, lo abracé con todas mis fuerzas. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada, solo te amo, le susurré. El tiempo siguió su curso. Los controles médicos mejoraron, el taller creció y nuestra vida volvió a sonreír. En los aniversarios, en lugar de regalos, teníamos una costumbre: escribirnos cartas que leíamos en voz alta con una copa de vino. No necesitábamos más. Una de esas noches, Mateo leyó la suya. Gracias por abrirme la puerta aquel día. Yo solo iba a armar un closet, pero terminé armando mi hogar. Yo sonreí entre lágrimas. Y yo solo quería cambiar un mueble, pero terminé cambiando toda mi vida. Si estás escuchando esto ahora, quiero que lo recuerdes. No importa cuánto tiempo lleves en la oscuridad, el amor puede encontrarte en el momento más simple. Puede llegar disfrazado de carpintero, de conversación, de un nuevo comienzo. El amanecer de aquel día quedó grabado para siempre en mi memoria. La luz entraba por la ventana del taller, suave, dorada, bañando las paredes de madera que olían a vida nueva. Mateo ya estaba despierto. Lo encontré en el patio, con una taza de café en la mano, mirando el horizonte. Tenía ese aire tranquilo de quien ha hecho las paces con el mundo. «Estás ahí desde temprano», le dije, abrazándolo por detrás. «No podía dormir», respondió. «Me gusta ver cómo el día empieza. Es como ver nacer una promesa». Nos quedamos así, en silencio, respirando la calma. Aquella mañana era diferente. No sabíamos por qué, pero ambos lo sentimos. Había en el aire una quietud que no era solo paz, era también despedida. El día transcurrió con normalidad. Mateo revisando pedidos, yo organizando las cuentas. Reímos, almorzamos juntos y por la tarde hicimos algo que amábamos: pasear por el campo hasta que el sol comenzara a caer. Caminábamos tomados de la mano, hablando de todo y de nada. «¿Sabes?», me dijo en un momento, deteniéndose. «Si pudiera volver atrás, no cambiaría nada». «¿Nada?». «Nada. Ni el dolor, ni las pérdidas, ni el divorcio, ni las noches tristes. Porque todo eso me trajo hasta ti». Lo abracé con fuerza, con esa urgencia que da el presentimiento de algo. «No digas eso. Tienes toda la vida por delante». «Toda la vida está aquí», respondió llevándose una mano al corazón. «Contigo, esa noche, cenamos ligero y nos quedamos viendo una vieja película en la sala. Él se quedó dormido sobre mi regazo, con la cabeza apoyada en mis piernas. Le acaricié el cabello, escuchando su respiración pausada. Sentí una paz inmensa, una gratitud silenciosa. Pensé en lo lejos que había llegado, en la mujer que fui y en la que me había convertido gracias a él. En algún momento, sin darme cuenta, también me quedé dormida. Cuando desperté, aún era de madrugada. Todo estaba en calma. Me di cuenta de que Mateo no se movía. Lo llamé suave. «Mateo». Nada. El silencio era absoluto. Intenté despertarlo, lo sacudí, grité su nombre.
pero su cuerpo estaba frío, su rostro sereno. Parecía dormido, como si solo hubiera decidido quedarse soñando un poco más. No recuerdo mucho después de eso. Gritos, ambulancia, luces. Todo se volvió una sucesión de imágenes borrosas. Solo recuerdo la última mirada que le di antes de que se lo llevaran y la sensación de que una parte de mí se fue con él. El diagnóstico fue fulminante. Un paro cardíaco durante el sueño, rápido, indoloro. Eso me repetían para consolarme, como si las palabras pudieran llenar el vacío. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor y silencio. La casa, que antes vibraba con su voz, se volvió un museo de recuerdos. Cada objeto tenía su huella. El banco que construyó, las tazas que usábamos, los espejos del closet donde todo comenzó. Me costaba entrar en nuestra habitación. Me costaba respirar, pero el amor tiene formas misteriosas de permanecer. Una tarde, mientras organizaba sus cosas, encontré una caja con una nota pegada en la tapa. Decía, abrir cuando necesites recordarme. Dentro había dibujos de nuestras primeras ideas para el taller, fotos, cartas y un pequeño cuaderno. En la primera página, escrita con su letra, una sola frase. No llores porque se acabó, sonríe porque lo vivimos. Leí esas palabras una y otra vez hasta que el llanto se volvió calma. Comprendí que su ausencia no era un final, sino una continuación en otro plano. Él seguía ahí en cada amanecer, en el olor a madera, en el eco de su risa en las paredes. Los meses pasaron y la vida, poco a poco, volvió a tener ritmo. No igual, pero distinto. Aprendí a hacerme café sin llorar, a trabajar sin buscar su sombra, a hablarle en silencio cada noche antes de dormir. Decidí mantener abierto el taller, no solo por él, sino por mí, por nosotros. Era su sueño, y también el mío. Llamé a la colección que creamos juntos Eterno. Cada pieza llevaba un grabado oculto con la frase que me escribió una vez. El amor se construye con las manos, pero se sostiene con el alma. Con el tiempo, el taller empezó a prosperar más que nunca. Los clientes hablaban de la calidez de los muebles, del detalle, del alma que parecían tener. Yo sonreía porque sabía que cada mueble guardaba una parte de Mateo. Mi madre, siempre tan reservada, vino a visitarme una tarde. Me encontró lijando una mesa, con las manos llenas de polvo y los ojos brillantes. «Te ves feliz», dijo con una sonrisa leve. «Lo soy, mamá, aunque duela. El amor verdadero nunca muere, hija. Solo cambia de forma». Y tenía razón. Mateo seguía conmigo en todo, en cada decisión, en cada amanecer, en cada canción vieja que aún sonaba en el taller. Un día, mientras caminaba por el centro, vi un cartel enorme frente a una tienda. Una de nuestras mesas, la modelo Evelina, exhibida como pieza principal. Me quedé ahí parada, con lágrimas en los ojos, y supe que él estaría orgulloso. Aquel fin de semana regresé al lugar donde construimos nuestra casa. El atardecer era idéntico al de nuestra boda, dorado, sereno, infinito. Me senté frente a la puerta del taller, cerré los ojos y hablé con él. «Mateo, cumplí mi promesa. Seguí viviendo. Pero no pasa un solo día sin pensarte». El viento sopló suavemente, moviendo las cortinas del taller, y juro que sentí su presencia, no con tristeza, sino con ternura, como si me dijera, «Estoy aquí». Esa noche, dormí en nuestra cama por primera vez desde su partida. No sentí miedo, sentí paz, soñé con él. Estábamos de nuevo en aquel primer día, cuando llamó a mi puerta con una caja enorme y una sonrisa tímida. Me decía, «Traigo algo para construir». Y yo le respondía, «Pasa». Desperté llorando, pero con una sonrisa, porque entendí que, aunque ya no estuviera físicamente,
Mateo me había dejado el mayor regalo, la certeza de que el amor no se mide en tiempo, sino en profundidad, ahora, cada mañana. Cuando abro las puertas del taller y el olor a madera me envuelve, siento que empiezo de nuevo. Hay jóvenes aprendices trabajando conmigo, y cuando me preguntan quién diseñó los muebles, siempre respondo lo mismo. Un hombre que me enseñó que el amor también se construye con clavos, paciencia y fe. A veces, cuando cae la tarde y la luz entra dorada por los ventanales, me miro en los espejos del viejo closet. Ya no veo a la mujer rota que fui. Veo a alguien fuerte, completa, agradecida, porque comprendí que el amor no termina con la muerte. Se transforma en presencia, en legado, en memoria viva. Y si estás viendo o escuchando esta historia, quiero decirte algo. No esperes el momento perfecto, ni el amor sin heridas, ni la vida sin pérdidas. Ama ahora, abre la puerta cuando la vida toque, aunque no sepas lo que viene detrás. Porque a veces, lo que parece solo un cambio de mueble puede ser el comienzo de tu destino. Mi nombre es Evelina Cruz y esta fue mi historia. La historia de una mujer que aprendió que el amor verdadero no se busca, se construye, que no se impone, se cuida, que no se olvida, se honra. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero leerte, quiero saber si tú también crees que el amor, aunque parezca haberse ido, siempre encuentra el modo de volver, porque a veces el amor no se despide, solo cambia de forma para quedarse para siempre. La mudanza fue una mezcla de caos, risas y cajas mal cerradas. Mateo no tenía muchas cosas, pero cada objeto suyo traía una historia, un pedazo de vida. Su taladro, sus libros de mecánica, una vieja guitarra sin cuerdas que guardaba por si algún día la arreglaba. Me encantaba verlo moverse por el departamento con esa energía serena, como si siempre hubiera pertenecido allí. Mientras desempacábamos, descubrí que convivir es un arte. Aprender a compartir el mismo espacio, los mismos silencios, los mismos defectos. Yo era meticulosa. Cada taza en su sitio, cada almohada simétrica. Él era espontáneo. Dejaba los calcetines tirados, el cepillo de dientes fuera del vaso, el control remoto en cualquier parte. Al principio esas pequeñas cosas me irritaban, hasta que entendí que eran señales de vida. El desorden de Mateo era la prueba de que ya no estaba sola. Esa primera semana fue una luna de miel doméstica. Cocinábamos juntos, con música de fondo y olor a ajo en el aire. En las noches veíamos películas abrazados, dormíamos enredados sin importar el calor, y cada mañana era una promesa de calma. Sin embargo, pronto llegó la primera tormenta. Fue por una tontería, como suelen empezar las grandes discusiones. Yo estaba agotada del trabajo y él había olvidado comprar papel higiénico. Algo tan simple se convirtió en una batalla absurda. ¿Tan difícil es acordarte de una sola cosa? Le grité alzando la voz más de lo que quería. ¿De verdad te molesta tanto eso? No todo tiene que hacerse a tu manera, respondió con una calma que me irritó aún más. Mi manera funciona, dije sin pensar. ¿Y la mía no? Preguntó mirándome con decepción. El silencio después de esa frase fue pesado. Me encerré en la habitación y lloré. No por el papel, sino por el miedo a que todo se rompiera otra vez, a que él se cansara, a que me dejara como lo hizo Rodrigo. Pasaron minutos, quizá una hora, hasta que escuché su voz suave desde la puerta. ¿Puedo entrar? No respondí, pero lo hizo de todos modos. Se sentó a mi lado en la cama y tomó mi mano. Perdóname, susurró. No quiero pelear por tonterías. Yo también lo abracé. Lo siento.
A veces tengo miedo. ¿De qué? De perder esto. Me miró con ternura. No voy a irme, Evelina. No soy él. Esa frase me rompió por dentro, pero también me sanó, porque entendí que no podía seguir midiendo el presente con las heridas del pasado. Desde ese día hicimos una promesa, nunca irnos a dormir enojados, y la cumplimos. Hubo noches largas, conversaciones difíciles, lágrimas y risas, pero nunca volvimos a dormir dándonos la espalda. Convivir también reveló cosas hermosas. Mateo tenía la costumbre de levantarse antes que yo y prepararme café. Leía el periódico en voz alta, comentando titulares absurdos solo para hacerme reír. Cantaba en la ducha canciones de Juan Gabriel y, los domingos, cocinaba huevos rancheros que llenaban el departamento de aroma y alegría. Yo, por mi parte, le mostré mis pequeñas manías. Mi ritual nocturno de cremas, mis tazas favoritas, mi costumbre de dejar velas encendidas al anochecer. Él no solo las respetaba, las celebraba. Decía que mi orden lo ayudaba a sentirse en paz. Los fines de semana se convirtieron en nuestro paraíso. Paseos por el parque, desayunos largos, siestas compartidas. En una de esas tardes de domingo, mientras dormíamos abrazados en el sofá, sentí su respiración en mi cuello y me descubrí llorando en silencio. Eran lágrimas de gratitud. ¿Qué pasa?, preguntó medio dormido. Nada, solo gracias por existir. Él me apretó un poco más fuerte. Tú me devolviste la fe, Evelina. Los meses pasaron y nuestra relación se volvió más profunda. Empezamos a planear cosas, un viaje corto a Guanajuato, una cena con mi hermana, incluso una mascota. Todo fluía con una naturalidad que me asustaba de lo perfecta que parecía. Pero la vida, siempre caprichosa, nos pondría a prueba otra vez. Todo comenzó con una llamada. Era una tarde de martes. Mateo estaba en el trabajo y yo revisaba unos informes cuando sonó su celular que había dejado sobre la mesa. La pantalla mostraba un nombre que me congeló. Claudia. No era raro que una ex llamara, pensé, pero mi mente, acostumbrada a imaginar lo peor, empezó a fabricar historias. Cuando llegó esa noche no pude callar. Te llamó Claudia, dije con el tono más neutro que pude fingir. Sí, quería pedirme unos papeles del divorcio, respondió sin dudar. ¿Y por qué no me lo habías dicho? Porque no tiene importancia. Su respuesta lógica solo alimentó mis inseguridades. ¿De verdad no tiene importancia o no querías que yo supiera? Mateo me miró cansado. Evelina, no empecemos otra vez con los fantasmas. No soy tu ex, no te estoy mintiendo. Esa frase me dolió, no por lo que dijo, sino por lo que me recordó, que aún vivía atrapada en mis heridas. Bajé la mirada. Tienes razón, susurré. Perdóname, esa noche él me abrazó en silencio. Ninguno habló, pero su mano acariciando mi espalda fue suficiente para apagar mis miedos. Aprendí algo vital. Amar también es confiar. Con el tiempo, Claudia desapareció de nuestras conversaciones y en su lugar empezaron los planes a futuro. Mateo hablaba de abrir su propio taller de carpintería, de dejar de trabajar para otros. Yo lo apoyaba en todo. Diseñamos el logo, revisamos presupuestos, soñamos con tener un espacio que fuera nuestro. Mientras tanto, mi hermana Lucía insistía en conocerlo, así que lo planeamos para un sábado. Ella vendría desde Guadalajara con su esposo y sus hijos. Pasé la semana preparando todo, comida, postres, nervios. Quería que todo fuera perfecto. Cuando llegó el gran día, Mateo se portó como un caballero. Le llevó flores a Lucía, ayudó con la mesa, jugó videojuegos con mis sobrinos. Lucía, al final de la cena, me abrazó con lágrimas en los ojos. Ese hombre te ama, hermana. Lo veo en su mirada. No lo dejes ir. Esa noche, después de despedir a todos, nos quedamos en silencio en el balcón. Tu familia es maravillosa, dijo Mateo. Ellos piensan lo mismo de ti.
Entonces vamos bien, sonrió. Lo miré y supe que sí. Todo iba bien. Por primera vez en años, no esperaba una tragedia, no temía un final. Solo vivía. Pero había una persona más a quien debía enfrentar. Mi madre, tradicional, dura, con una visión del amor anclada en otro tiempo. Cuando le conté por teléfono que vivía con alguien, su voz fue cortante. A tu edad, Evelina, no es decoroso. Mamá, soy feliz. La felicidad no siempre dura, hija. Sus palabras me hirieron, pero no las discutí. Pasaron meses antes de que aceptara conocerlo. Cuando por fin lo hizo, fue en una comida familiar. Mateo llegó con flores y su mejor sonrisa. Ella lo observó en silencio durante la comida, sin emitir juicio alguno. Al final del día, me llamó aparte. No es lo que esperaba, pero tiene buenos modales. ¿Eso es un sí? Pregunté riendo. Eso es un veremos, respondió con una media sonrisa. Con el tiempo, Mateo la conquistó también. Un día, sin que nadie se lo pidiera, fue a su casa a arreglar una fuga de agua. Esa tarde, mi madre me llamó y dijo: «Ese muchacho tiene buen corazón, cuídalo». «Ya lo hago, mamá», respondí con el alma llena. Así, poco a poco, todo en mi vida empezó a alinearse. No era una historia perfecta, era una historia verdadera, hecha de risas, errores, reconciliaciones y amor. Y lo más hermoso era que, al final de cada día, cuando apagábamos las luces, nos quedábamos abrazados sabiendo que habíamos elegido lo mismo, quedarnos. A veces me preguntan cómo supe que era amor, y la verdad es que no lo supe de golpe. Lo descubrí en los pequeños gestos, en su forma de escucharme sin juzgar, en cómo me cubría con la cobija cuando me dormía en el sofá, en la manera en que decía mi nombre, como si fuera algo sagrado. Si estás escuchando esto ahora, quiero decirte algo. El amor no siempre llega envuelto en fuegos artificiales. A veces llega en forma de calma, de risa compartida, de una taza de café al amanecer. Y cuando llega, hay que tener el valor de recibirlo.